Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Para varios países de Europa resultan inquietantes las negociaciones que empezarán Trump y Putin sobre Ucrania. ¿Afecta esto su seguridad? El Senado de Estados Unidos confirmó ayer como secretario de Salud a Robert F. Kennedy Jr., un crítico de las vacunas. ¿Qué significa esto? Un memorando que le han preparado a Donald Trump le sugiere reconocer el derecho de Puerto Rico a independizarse. ¿Es factible algo así? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, resfriado en Bogotá. Es viernes 14 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La atención de medio mundo estaba centrada ayer en los anuncios que hicieron el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth. Trump habló en Washington y Hegseth en Bruselas. Trump dijo haber llegado a un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para negociar la paz en Ucrania. Hegseth señaló que Ucrania no volverá a tener las mismas fronteras y no entrará en la OTAN, y agregó que Europa no es ya una prioridad para la seguridad de Estados Unidos. En la CNN, John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, criticó a Trump y a Hegseth. Dijo que perjudicaron la seguridad nacional, dinamitaron la posición de la OTAN sobre Ucrania y acabaron los acuerdos de Belavesha que pusieron fin a la Unión Soviética en 1991. This is a palpable harm to American national security. Because what Hegseth and Trump did today was not only blow up the NATO position on Ukraine, they blew up a thing called the Belavazia Accords that Ukraine, Belarus, and Russia signed in December of 1991 that broke up the Soviet Union. No solo eso. La conversación entre Trump y Putin el miércoles ha debilitado la alianza de Estados Unidos y Europa, que nació en la Carta del Atlántico firmada por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill. Roosevelt y Churchill se reunieron en plena Segunda Guerra Mundial en un buque militar de Estados Unidos en alta mar. Allí suscribieron la Carta el 14 de agosto de 1941. El texto rechaza el expansionismo, defiende la democracia y, atención, fue la base de la Carta de las Naciones Unidas. Más adelante, en 1949, derrotado el nazismo, Estados Unidos, el Reino Unido y otros 10 países, en su mayoría europeos, fundaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, una de las instituciones sobre las cuales ha descansado el orden mundial desde entonces. Con estos antecedentes, la pregunta es si las negociaciones entre Trump y Putin ponen ahora en riesgo la seguridad de Europa y más allá. Contactamos ayer en Madrid al exdirector del diario madrileño El País y ex corresponsal en Washington, Antonio Caño. Bueno, la respuesta corta sería sí. No solamente está en riesgo la seguridad de Europa, es más que eso, el concepto mismo de defensa que ha prevalecido en Occidente, el concepto que ha mantenido la paz en Occidente durante las últimas muchas décadas, está en riesgo con el nuevo giro tomado o que Trump ha impuesto a la política exterior de Estados Unidos. Es más, mira, yo he visto y he asistido a muchas cumbres de la OTAN en Estados Unidos, antes, ahora en Europa. A mí la conversación telefónica entre Trump y Putin me pareció una sentencia de muerte de la OTAN, para ser franco. La idea de la OTAN está basada en que Europa y Estados Unidos comparten intereses y como comparten intereses se asocian en su defensa.
esa idea desaparece. Esa idea desaparece con Trump. Trump impone un concepto que es el de la ley de la fuerza. Prefiere regresar a posiciones decimonónicas de la ley de las potencias y con ello está cambiando las reglas del juego, cambiándolas por completo. Ya no le sirve Europa y yo creo que ya no le sirve la OTAN. Él prefiere que las potencias se interaccionen directamente. Él solo entiende como interlocutores válidos a Rusia y a China, sin intermediaciones y sin alianzas como ha sido hasta ahora Europa y la OTAN. La primera víctima de este nuevo concepto me temo que va a ser Ucrania, a la que no le quedará más remedio que aceptar las condiciones, él dice de paz, pero yo diría de rendición, que Trump va a negociar con Putin. Pero puede no ser la última víctima. Puede que tras esa víctima haya otras víctimas en Europa de este nuevo concepto y de esta nueva política. Y en definitiva, la víctima última puede ser la paz mundial, que es lo que aquí está verdaderamente en juego. El Senado de Estados Unidos confirmó ayer el nombramiento de uno de los integrantes más controvertidos del gabinete de Donald Trump, el de Robert F. Kennedy Jr., como secretario de Salud, una entidad con un presupuesto cercano a los $2.000 millones anuales. La votación fue muy ajustada. Ningún senador del Partido Demócrata, que está en la oposición, votó a favor de Kennedy Jr., lo cual no deja de ser curioso. Tanto su padre, Bobby Kennedy, como dos de sus tíos, Edward Kennedy y John F. Kennedy, que ocupó la presidencia, fueron senadores demócratas. Kennedy Jr. estudió historia en la Universidad de Harvard y derecho en la de Virginia. Ha dicho cosas como que las vacunas pueden producir niños autistas. Ayer, al ser juramentado, matizó. Dijo que sus posiciones son de sentido común, que lo que quiere son vacunas seguras. When people actually hear what I think about vaccines, which is common sense, which is vaccines should be tested, they should be safe, everybody should have informed consent. People are reacting because they hear things about me that aren't true. ¿Qué significa la confirmación de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud en Estados Unidos? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio. Juan Carlos, Robert Kennedy Jr. es ya el secretario de Salud y Servicios Humanos y, por lo tanto, pasa a estar al frente de un departamento con un presupuesto federal de $1,7 billones para supervisar desde la seguridad alimentaria a los programas de seguros sanitarios y las recomendaciones de vacunas. Esto pese a ser un conocido escéptico de las vacunas desde hace décadas y haber difundido numerosas teorías de la conspiración en materia sanitaria, especialmente durante la pandemia del coronavirus. Por eso su proceso de confirmación en el Senado fue uno de los más turbulentos. A lo largo de las audiencias de confirmación, Kennedy, de 71 años, insistió en quitarle importancia a su pasado y decir que sí cree en las vacunas, que todos sus hijos están vacunados y que hará lo que sea mejor para la sanidad de los estadounidenses, enfocándose en problemas graves en el país como las crecientes cifras de obesidad y otras enfermedades crónicas, adoptando un lema similar al de Donald Trump. Quiere hacer que Estados Unidos sea saludable de nuevo, repitió Kennedy en las últimas semanas. Y finalmente consiguió el apoyo de una mayoría simple del Senado, con una votación bastante ajustada, 52 votos a favor y 48 en contra. Eso significa que los senadores votaron en gran medida siguiendo las líneas partidistas, es decir, todos los demócratas votaron en contra y todos los senadores republicanos votaron a favor, con una excepción, Mitch McConnell, quien fuera hasta hace poco el líder republicano del Senado y quien en su día tuvo numerosos desencuentros con Trump
y los sigue teniendo. McConnell dijo que cuando era niño sobrevivió a la polio, que por eso no tolerará, dijo, que se vuelva a debatir sobre curas científicas ya probadas. Aunque es importante recordar que Kennedy fue cuestionado durante las audiencias por los republicanos, sobre todo por sus posturas sobre el aborto, que apoyó en su día como demócrata antes de unirse el año pasado a la campaña de Donald Trump. Por eso, Robert Kennedy Jr. cuenta con el apoyo férreo del presidente de Estados Unidos, que ayer estuvo en su juramentación del cargo en el despacho Oval y quien también desde las redes sociales estas semanas ha estado difundiendo teorías conspiratorias sin base científica sobre el autismo y las vacunas. Con la confirmación de Kennedy y de Tulsi Gabbard unos días antes como la nueva directora de la Inteligencia Nacional, ya prácticamente todos los cargos del gobierno de Trump están confirmados. La única excepción fue su nominado para fiscal general, el polémico excongresista Matt Gaetz, que tuvo que retirarse hace ya algunas semanas y fue sustituido por Pam Bondi. Pero todo el resto de nombres, pese a que muchos también cargaban con numerosas polémicas, han salido adelante y trabajan ya en el nuevo ejecutivo del presidente de Estados Unidos. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. La agencia de noticias estadounidense Inside Sources, que tiene más de 20 millones de lectores, acaba de informar que al presidente Donald Trump le han preparado un memorando donde le sugieren abrirle a Puerto Rico el camino a la independencia. Según el memorando, Trump debería dictar un decreto que reconozca ese derecho y que establezca un comité que convoque luego a una convención nacional. Puerto Rico fue colonia de España hasta 1898, cuando ese país la perdió en una guerra con Estados Unidos. En Puerto Rico, que tiene 13.700 kilómetros cuadrados y 3,2 millones de habitantes, hay quienes prefieren la estadidad, es decir, convertirse en el estado 51 de Estados Unidos. Pero, ¿es viable la independencia? Hablamos ayer con Pedro Reina, profesor de la Universidad de Puerto Rico. La noticia de la existencia de un supuesto borrador de orden ejecutiva para la firma del presidente Trump con la intención de resolver la cuestión política de Puerto Rico es una noticia que toma por sorpresa y que definitivamente abre un capítulo inédito en la relación de la isla como colonia de Estados Unidos. En ella básicamente se establece que el Ejecutivo descarta la posibilidad de la estadidad para Puerto Rico como una opción inviable y básicamente crea una comisión y establece un calendario para que básicamente en 3 años los puertorriqueños se organicen, lleven a cabo una convención constituyente y decidan si optan por la libre asociación o la soberanía. Tenemos que recordar que Puerto Rico lleva por lo menos 70 años empantanado en esta cuestión, pues el gobierno de Estados Unidos se ha negado a reconocer y hacer obligatorios los resultados de cualquier consulta a los puertorriqueños respecto a su futuro. Así que los puertorriqueños hemos llevado a cabo infinidad de referendos en los que han ganado distintas opciones políticas, particularmente la estadidad y la autonomía, nunca la independencia, pero siempre los resultados se quedan en el aire, puesto que el Congreso de Estados Unidos se ha negado consistentemente a aceptar los resultados. De manera que en este momento en que Trump anda probando los límites del Poder Ejecutivo, emitiendo órdenes a diestra y siniestra y esperando a ver qué hacen los tribunales para resolver sobre estos asuntos y si una vez resuelvan, ver cómo se implementan los resultados, es un experimento jurídico en el que parece que Puerto Rico se va a ver involucrado. Para los puertorriqueños que son ciudadanos americanos desde 1917 por legislación mediante la ley Jones, este es un asunto fundamental, puesto que siempre se ha dado por sentado que la relación de Puerto Rico y de Estados Unidos permanecerá intocada. No obstante,
conociendo esta política del caos para el gobierno actual, encabezado por la gobernadora Jennifer González Colón, una republicana trumpista, la noticia de que el Ejecutivo podría estar considerando darle la espalda definitiva a la estadidad tiene que ser un campanazo durísimo. También lo será para los 5 millones de puertorriqueños que viven fuera de la isla en distintas partes de Estados Unidos, que seguirán con atención esta discusión, pero sobre todo para los que estamos aquí en la isla, sumidos en una depresión económica de 18 años ya, pues este tema es francamente fundamental. Así que a manera general habrá que seguirle la pista a esta noticia que ciertamente comporta muchas consecuencias tanto para Puerto Rico como para Estados Unidos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dictó ayer un decreto por el cual impone aranceles a los productos de todos los países que graben los de Estados Unidos. Entre los perjudicados estarán los Estados miembros de la Unión Europea, a cuya producción castigará con un arancel del 20%. Aún no hay fecha de entrada en vigor de la medida. Trump se quejó, además del IVA, que existe en el viejo continente. La Unión Europea ha sido muy mala con nosotros, dijo. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se manifestó ayer en su conferencia mañanera en el Palacio Nacional de Ciudad de México sobre la lucha contra la delincuencia en su país y también en Estados Unidos. En Estados Unidos también hay delincuencia organizada. Y hay personas estadounidenses que vienen a México con estas actividades ilícitas. ¿Por qué lo decimos? Porque si no, ¿quién repartiría, quién distribuiría el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? Sheinbaum dijo además que su gobierno podría demandar civilmente a Google por llamar Golfo de América al Golfo de México. Según ella, Donald Trump solo quiere el cambio para la plataforma continental. Casi una quinta parte de los venezolanos se quieren ir de su país y la mayor parte se quieren marchar a España, dice una encuesta que acaba de publicar la firma Poder y Estrategia. Según el sondeo, el 18% de los ciudadanos buscan emigrar, la mayoría de los cuales prefieren España, un 26%. El segundo país más anhelado es el Brasil, a donde quieren viajar el 16% de los encuestados. Después vienen Colombia, 13%, y Estados Unidos, 11%. Lo curioso es que en diciembre, Estados Unidos era la nación en la que la mayoría de los venezolanos quería radicarse. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.